Replicación del ADN en procariotas. La replicación es el proceso mediante el cual una molécula de DNA hace copias idénticas de sí misma. Como resultado son dos cadenas en las cuales se conserva una parental y otra nueva. Se dice que el proceso es semiconservativo por esta razón. La síntesis de la nueva cadena siempre se va a dar en dirección 5'3'. La encargada de polimerizar la nueva cadena es la DNA polimerasa, que necesita un 3-OH libre más un molde como sustrato para poder realizar su acción. Para que esta enzima actúe necesita de unos primers que son colocados por las primasas para que de esta forma el ADN polimerasa pueda comenzar a sintetizar. Etapas de la replicación: iniciación, elongación y terminación. Antes de entrar a explicar concretamente cómo ocurre la replicación, debemos conocer ciertas proteínas que participan e intervienen durante todo el proceso. DNA reconoce las secuencias ricas en adenina timina y realiza la apertura de estas. Girasa se encarga de desenrollar el ADN. DNA-B o helicasa rompe los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las dos cadenas de ADN. DNA-C es la que se encarga de transportar la helicasa al ojo de replicación. PRI-A permite la unión del complejo primosoma y lo estabiliza. SSB son proteínas que impiden que las dos cadenas se vuelvan a enrollar luego de que la girasa la haya desenrollado. Topoisomerasa elimina tensiones y superenrollamientos. Primasa coloca los cebadores o primer. DNA polimerasa 3 sintetiza la nueva cadena de ADN colocando nucleótidos. DNA polimerasa 1 tiene funciones reparadoras y sustituye el cebador. Ligasa une los fragmentos de Okazaki. La iniciación de la replicación. La replicación se inicia en unos sitios específicos conocidos como locus o origin site, que se encuentran con secuencias ricas en adenina timina y 4 sitios de unión para la DNA-A. La proteína DNA-A reconoce las secuencias ricas en adenina timina y realiza la apertura de estas secuencias. En esta imagen se puede observar el trabajo de varias moléculas anteriormente mencionadas, como la girasa va desenrollando la molécula de ADN, luego entra la helicasa rompiendo los puentes de hidrógeno y las proteínas SSB que estabilizan para que no se vuelva a unir la cadena, y se da lo que es el ojo de replicación con 2 horquillas. Ahora vamos a ir dentro de ese ojo de replicación para ver qué es lo que está pasando. Iniciación y elongación. Luego de que se haya desenrollado la cadena de ADN, va a entrar la helicasa a romper los puentes de hidrógeno, rompiendo los puentes de hidrógeno. Antes de esto cabe resaltar que las cadenas de ADN siempre van a tener una parte adelantada y otra parte atrasada. Luego de que la helicasa rompe los puentes de hidrógeno, aparece la primasa y comienza a colocar los primers. Luego de haber colocado los primers, la DNA pol 3 en la cadena adelantada comienza a sintetizar de modo continuo. ¿Por qué? Porque el requerimiento para que pueda sintetizar la pol 3 es que tenga un 3-OH libre y molde, y aquí pasa en la cadena adelantada. Luego de esto se activa lo que es el complejo primosoma para formar el bucle.
porque como ya lo dije, hay una parte adelantada de la cadena y otra parte atrasada. La primasa sigue colocando sus primer, se forma el bucle. ¿Por qué se forma el bucle? Porque en la parte atrasada no se puede sintetizar de una manera continua como en la parte adelantada. ¿Por qué? Porque la DNA POL3 no tiene sustrato para poder polimerizar. Entonces se forma lo que es el bucle para cambiarle la dirección dentro del bucle, para cambiarle la dirección al primer y poderlo sintetizar de una manera continua. Y comienzan a salir los que son los fragmentos de Okazaki. Luego de que están formados los fragmentos de Okazaki, entra en trabajo la POL1, que va a reemplazar los primer que son de ARN por ADN. Luego entra en trabajo lo que es la ligasa para tapar los espacios dejados entre uno y otro fragmento. Y así se crea una cadena continua. Todo esto pasa de una manera seguida, ¿sí? Por toda la burbuja de replicación. Terminación de la replicación. La replicación del cromosoma termina en el locus ter o T, formado por un número de secuencias cortas de DNA, orientados en ambos sentidos para bloquear las dos horquillas de replicación. La proteína TUS se une al DNA en la región TER. Es una contrahelicasa. ¿Qué quiere decir esto? Que evita que se sigan rompiendo los puentes de hidrógeno, que se siga desenrollando la cadena de ADN y también inhibe todos estos pasos impidiendo que se siga dando la replicación.